empezó toda esta aventura de la Nubeluz? ¿Cómo tú decías? Bueno, ya nos contaste. Noelia, ¿cómo así tú te decidiste? ¿Cómo llegaste a un lugar así? ¿Cómo llegué? Mira, la verdad que un día me llamaron por teléfono mi vecina Viole, a decirme que tenía una amiga en producción de Nubeluz que estaban buscando chicas chicas en esa época, porque todavía no había Golmodis, para este programa, que tampoco sabía qué cosa trataba. Y me llamó, me acuerdo de la chica de producción, todo, y me citó a un casting que no, bueno, yo pregunté más o menos para qué era, me dijeron que era más o menos como para el programa un programa tipo Xuxa, ¿no? Así que fui al casting, había un montón de chicas, bastantes chicas. Hice el casting, me acuerdo que me equivoqué haciendo el casting. Yo en mi vida había hecho un casting, nada que tenga que ver con la tele. Y me equivoqué y ahí me dijeron, ya sigue de nuevo. Y yo dije, ya con esto me sacaron, ya no salí elegida. Pero bueno, bailé, era presentar un programa X y bailar un poco, ¿no? Ante la cámara. Y bueno, así fue. ¿Y tú bailabas ya naturalmente? Sí, claro. Yo, en el colegio, ¿no? Así, claro. Baile, ¿no? Que siempre me gustó el baile, la gimnasia y todo ese tipo. Y feliz. Y a los días me llamaron a decirme que había salido elegida. Y wow. Y feliz, ¿no? Feliz. Sin saber bien todavía a qué me estaba metiendo, ¿no? ¿Ustedes pasaron las Bernaola? Claro, ellas entraron después. Las famosas Bernaola, pues eran así de las Nubeluz, las gemelas. Las que son las conejitas de Playboy, sí, las gemelas. ¿Ustedes pasaron por casting también? ¿Hicieron un casting de canto y baile? Me llamó mi prima hermana, Claudia, que también fue Sindela, a decirme para ir a un casting que no me dijo de qué era. Yo pensé que era un comercial. Y bueno, yo siempre me he vestido un poco chacra, cuando era chiquita más. Me acuerdo que fui al casting saliendo del colegio, en mi colegio usábamos ropa de calle, y cuando llegué habían un montón de chicas vestidas cual Paquita, o sea, con falditas y botas, y mi prima y yo no sabíamos todavía de qué era. Claro. Entonces cuando llegamos ahí nos dijeron, no, que Nubeluz, y no sé qué, yo emocionadísima porque yo veía Nubeluz. Y también nos hicieron cantar, nos hicieron bailar y todo, y me acuerdo que el casting era para chicas entre 14 y 16 años. Y yo tenía 13 y Claudia tenía 17. Y decían, no nos van a escoger, no nos van a escoger. Y nos escogieron las dos. Y fui feliz, la verdad. Sí, como el casting también me acuerdo que fue cuando yo fui con mi hermana Fiorella también. Y ella no le hicieron hacer el casting porque ella era más alta. Y Mónica no quería pues que las Cindelas sean más altas que ella. Por eso me escogieron. Entonces, eso no era talento, era tamaño. Todos éramos bajitas. Claro. ¿Y en tu caso, tú dices que no pasaste por un casting? No, sí, fui ese día y me llamaron para un casting. Ellos querían hacer un grupo de Golmodis, cantantes, y me hicieron casting de canto. Y de ahí decidieron hacer lanzaron el grupo, nos presentamos en Argentina. O sea, yo entré al programa y al toque me fui de gira a Chile y de ahí nos fuimos a Argentina. Eso es un lecherazo. Sí, recontra, la verdad que sí, porque además era un grupo grande de Golmodis y Cindelas y todos querían ir a las giras, obviamente. Sí. Y fuimos con el grupo en Argentina y lanzaron también el grupo de Cindelas en Argentina. Y ahí decidieron, claro, que sean Rosana, Daniela y Claudia, y ahí decidieron fusionarlo y los lanzaron en el show. Porque cuando los escogieron, supongo que una gran emoción y todo felicidad, pero una vez que empiezan a trabajar, ¿cómo eran las jornadas? ¿Cómo era el trabajo? ¿Era muy duro? ¿Cómo lo recuerdan? Eran ensayos todos los días. Era fuerte para ¿sí? la edad. ¿Ensayos todos los días? Sí. ¿Cuántas horas de ensayo? 2 horas. 2, 3 horas. Nosotros que teníamos ¿no? clase de canto, porque como iban a lanzar el grupo, nos mandaban a clase de canto con Margarita Ponce. ¿Con Margarita? Sí. Y luego teníamos que ir a las clases de baile, que eran hasta las 6, 6 y media de la tarde. ¿Y tú estabas en el colegio? O sea, todos estábamos en el colegio. Luego te ibas a ensayar. O sea, no hacías tareas, confiésalo. No Rosana era una chancona. Perdón, era muy inteligente, soy. Y no estudiaba tanto, en realidad. Bueno, pero el tema del colegio ayudaba, fue ¿no? un problema para muchos porque cuando comenzaron las giras teníamos que faltar al colegio. Primero eran 2 días de gira, después una semana, hasta que nos dijeron, oye, nos vamos a un mes a Buenos Aires. Y ¿qué hacemos, no? Porque había que salirse del colegio. Justo hace un par de días conversaba con mis papás que ellos fueron a hablar al colegio y el director les dijo que era el colmo que estuvieran apoyando algo así. ¿Ustedes qué creen? ¿Que su hija se va a dedicar a esto? Están muy equivocados. Ese señor no sale a la calle. Y le dijeron a mis papás que si yo me iba de viaje por tanto tiempo me iban a jalar en todos los exámenes, ¿no? Entonces mis papás regresaron a la casa y me dijeron, bueno, hijita, ¿tú qué quieres hacer? ¿Te quieres ir de viaje? Ya, vamos a sacar la cuenta a ver si te jalan en todos los cursos. ¿Cuánto pasas? Y era el último bimestre y me jalaron en todo.
y pasé de año Oye, con pero tus 13, viejos bien creo. bacanes, ¿no? O sea... Sí, No, me padres, apoyaban sí, un montón. apoyaban un Creo que montón, todos nuestros papás eran así, Sí, medio... igual Sí, mis mis papás. papás también eran Mis iguales. papás igual. Sí, es que nos No hay veían otra, feliz. ¿no? Y ellos también vivieron Nubeluz a pleno. Sí, o sea, iban a los programas, estaban pendientes porque, claro, Era muy chico pues, también. Cuando ¿no? yo viajaba Sí. igual, también cuando viajábamos, mi ponte mi mamá, a veces me pedía cuadernos y ella me ponía al día. Ya te ponía el Mami hacía la tarea por O sea, le tenía que llenarlo o lo que habían hecho en clase para no trazarme tanto, porque Ya. claro, igual que los papás de Rosana, siempre era como una condición que ponía la directora por dejarnos faltar tanto Estar al tiempo, ¿no? Entonces, mientras que ustedes vean cómo lo manejan, entonces mi mamá no le quedaba otra que a veces pedir cuadernos y ponerme al día para Una pregunta, para me pregunta, avanzar. Giovanni, la jornada de trabajo eran los sábados en los programas, ¿verdad? Sábados y domingos. Sábados y domingos. Ustedes tenían toda la semana de ensayos, pero los sábados y domingos, ¿a qué hora salían de su casa? Es que nos recogían A recontra las 5 de la temprano mañana. y de repente ya a veces llegabas, tocabas el claxon, ya salían los vecinos, porque a veces te agarraban jato totalmente, salían los vecinos a gritar ¡ya! Porque despertabas a todo el vecindario. claro, había una movilidad que ¿A hacía qué una hora? ruta que nos recogía. A mí me Por recogía mí a las pasaban 5. ¿A las 5? Si 5 y pasaban media. primero por mí. A mí me recogían sí. a las 5. Eran A mí dos me decían, movilidades no, porque a eran las por 5, zonas. Cuando había algún tipo de, si iba algún actor o Un artista, sí, había que llegar más temprano. algún Están artista hablando para 5 de la mañana. De la mañana. 9 de la sí. mañana. Y eran dos Sábados y movilidades. Era domingos. una que Una recogía por por una una zona, ruta. claro, y la otra por la otra, Por otra por la ruta. otra ruta. Era gente que salía en pijama. Yo en pijama una vez. Claudia Sí, salía siempre en sus pantuflas, la prima de... Oye, o sea, ustedes... Noelia, salían los papás de Noelia. Papás se paraban en la salidos, puerta. Noelia adentro tomando Mi desayuno. papá me preparaba el Los papás ahí desayuno, parados en la todos los domingos se levantaban conmigo, mis papás más lindos. Oye, Preparar el desayuno y Si me quedaba dormido y a papá me despertaba a gritos. Eres un irresponsable. No te No, jodas. yo me acuerdo de tu papi cuando en una gira salía tu papá con Marco salía y su papá con su maleta. Cargándole la maleta hasta la movilidad. Oye, pero ustedes chambeaban fuerte y se ve muy divertido todo, pero de hecho era una chamba y claro. no todo debe haber sido luz en la nube, debe haber habido gritos de los jefes, Sí, medio algunas bolo. demandas. Medio bolo. ¿Ah? No, en ¿Qué tipo de realidad, cosas? Es que éramos un montón de chibolos y éramos engreídos. Por eso, Éramos había que engreídos. poner mano fuerte. me Pero imagino. chambeábamos bien, pero sí nos han caído nuestros gritos. Joaquín, bueno, ¿quién era era? gente... ¿Quién lo que pasa es que era el eran como logro? papás para nosotros. Joaquín Vargas era como un ¿Quién papá era el para logro? nosotros. ¿Quién era el logro? Bueno, las cabezas eran Lucho Carrizales, Gabriela Queirolo, Joaquín Vargas. Y sí, bueno, que sí no iba. Sí, no iba tanto al programa, ¿no? Pero en el programa, En el programa. por ejemplo, a nosotras, Gabriela Queirolo. Sí. Y a los Golmodis, Lucho Carrizales. Les gritaba horrible. Cuando hacíamos alguna travesura, Es que era escuela atrás antigua, se paraba Gabriela Queirolo y nosotros así, medio bolo. Y nosotros ya sabíamos que Que les medio bolo, contaban. que supuestamente nos iba a Una despertar. cosita, tú Detrás de dijiste, cámara se paraba y casi... Pero Rosanita, Rosana, tú me has dicho ahorita, ¿qué cosa compraste con todo tu sueldo, con todo tu primer sueldo? ¿Para qué te alcanzó? mi mamá me dijo, hijita, ahora que estás trabajando tienes que compartir. Así que compramos una pizza. ¿Pero se qué te más? fue todo en la pizza? Una pizza compramos. ¿Eso fue todo? Sí, nos pagaban, bueno, cuando yo Qué entré, nos pagaban por programa, si no me equivoco, 36 soles. No, cuando yo entré pagaban más, ¿ah? 50 soles. No, Bueno, pero en esa época sí, fue sí, yo una sí me época- acuerdo. Me acuerdo que Te me pagaban más subieron por a gira. 50 soles. Claro. No, yo era te pagaban 50 50. soles. Yo sí me acuerdo que era 50 soles. Pero por gira Y en sí ganabas buena En giras plata. sí ganabas bien. Bueno. En giras y en videos o en fotos. Claro, te sí pagaban ganabas extra, bien. Es que Claro, me imagino, era un extra, de hecho ¿no? había jerarquías, ¿no? Porque estaban las Alinas, que eran las reinas del Claro, programa. ellas eran ¿Ustedes la cara del eran los que programa. seguían o habían más jerarquías? ¿Cómo funcionaba? No, ese íbamos nosotros. Nos seguíamos ¿Y nosotros. cómo se llevaban Bien con, abajo, bien ¿cómo se abajo. llevaban ustedes con las Alinas? Muy bien. Muy bien. Bien, sí. No teníamos tanto contacto con ellas como entre nosotros, porque no iban a todos los ensayos durante la semana. Y porque había En cambio, diferencia nosotros de nos edad veíamos también, todos. ¿no? Ellas no les gritaban a ustedes. Estás loco. Éramos niños. Nos vamos a ir otra vez a una pausa, hablamos con los secretos de Nubeluz. Los tres no. Y también con las canciones. Volvemos.